Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio de lo que es la carta a Tito, el libro de Tito. Vamos hoy a empezar lo que es el versículo 5 del capítulo 1, recordando que estamos en el estudio anterior en la salutación, donde Pablo le dice a Tito que verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, en esta carta ahora Pablo le habla de los requisitos de los ancianos, ¿verdad? Ancianos, obispos y pastor es lo mismo. Ancianos y no ancianos de la vía de por edad, sino ancianos vamos a decir, por el conocimiento que tienen en la iglesia, la capacidad. Entonces, obispos, ancianos y pastores es lo mismo. Y Pablo le dice a Timoteo, a Tito, perdón, de esta manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí Pablo le dice en esta carta a Tito los requisitos de anciano, que él tiene que, ¿verdad?, corregir lo deficiente en esa ciudad, en esa iglesia, y que estableciera ancianos en cada ciudad, así como él le mandó. Realmente, ya teniendo en mente, sabiendo que anciano, pastor y obispo es la misma función, entonces aquí vemos cómo los requisitos que debe tener un anciano, un pastor para una iglesia. Y lo importante de esto no es que yo hoy me acuesto y soñé que el Señor me dijo que ponga una iglesia, que estableciese una iglesia. No, el Señor eso no me lo va a decir, porque en su palabra me está diciendo de la manera cómo puede ser una persona pastor de una iglesia, pero no solo pastor, sino pastores, varios. Y vamos a ver, mire, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, mire, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos, plural, no un solo. Entonces dice, te dejé para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombrara líderes en la iglesia de cada pueblo, tal y como te dije. Podemos ver a Hechos 27:7, a Hechos 14:23, a Hechos 11:30. A los ancianos se les llama obispo en el versículo 7, igual a pastores, como yo le decía. Entonces dice el verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, dice el verso 6. O sea, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer. Oiga bien, esposo de una sola mujer, y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. O sea, parte de los requisitos es, ¿qué? Bueno, que sea marido de una sola mujer. Y aquí me paro para un poquito explicar esto. Fíjese cómo Pablo le dice a Tito que sea marido de una sola mujer a esa persona que aspire a ser uno de los pastores de la iglesia, uno de los obispos. Entonces, no dice mujer de un solo marido. ¿Qué dice con esto? Que lo que es el pastoreado de la iglesia del Señor debe ser por hombre.
no por mujer. Aquí lo dice, ¿por qué? Porque dice el que fuere irreprensible, no dice la que fuere irreprensible, sino el que fuere irreprensible, entonces dice marido de una sola mujer. Usted ve, si hubiera sido también mujer, dice, y mujer de un solo marido. Entonces dice, no, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni rebeldía. Es importante entender que uno de los pastores de la iglesia, un pastor, debe de tener hijos creyentes. No debe ser pastor sin no tener hijos. Tiene que tener hijos. Aquí lo dice. Mírenlo aquí. Tito 1:6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Muy importante entender esto. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Primera de Timoteo 3:2-4. O sea, que tengo a hijos creyentes, no acusados. Este es un requisito similar al de Primera de Timoteo 3:4-5. Lo que aquí se agrega es que los hijos deben ser creyentes. La importancia de que uno de los pastores o el pastor debe de tener hijos creyentes. Muy importante esto. Verso 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, dice Pablo a Tito. O sea, Dios le ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse tampoco. Deben ser violentos, ni tampoco en sus negocios. La responsabilidad del anciano, mi querido, mi querida, es la de proveer liderazgo y supervisión en la asamblea local como administrador de Dios. El obispo tenía la responsabilidad de la supervisión espiritual y la instrucción y dirección de la iglesia. Podemos ver a Hechos 20:17-38, Primera de Timoteo 3:5, Primera de Timoteo 5:17, Segunda de Timoteo 4:2. El oficio de obispo, mi querido, mi querida, en el Nuevo Testamento posiblemente se originara de modelos judíos. Podemos ver números 11, 16, 17, 24 y 25. Los términos ancianos, o sea, presbítero y obispo, episcopos, parecen ser sinónimos en esta época. Timoteo 1, 5, 9. Dice el 8, que cómo debe ser el anciano o obispo, sino hospedador, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno los obispos y recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. Primera de Timoteo 3:2, segunda de Timoteo 3:3. Debe ser piadoso, cuya vida y comportamiento agrade a Dios. Esta palabra en griego aparece solo 8 veces en el Nuevo Testamento y es diferente de la que normalmente se traduce santo, como en Romanos 1:7, etc. Dice el 9, para terminar este estudio del día de hoy, que el obispo debe ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda soltar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No deberán, los obispos, ancianos, dicen, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrían animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Además de buen carácter, los ancianos, obispos, pastores, deben sostener la verdadera enseñanza cristiana, seria y celosamente, tanto con el propósito de instruir a los creyentes como de impugnar a los falsos maestros. Mi querido, mi querida, esta doctrina es sana porque está de acuerdo con ¿qué? Con la palabra de Dios. Todo lo estamos leyendo aquí. Entonces, realmente, revelada en el Evangelio de Jesucristo, Primera de Timoteo 1:11, Primera de Timoteo 6:3, e incorpora y sobrepasa los mandatos de la ley, Primera de Timoteo 1:8. Mis queridos, mi querida, ya para terminar, las exigencias espirituales a los ancianos eran lo más importante porque los cretenses no tenían
muy buena reputación de moralidad. Versos 11 y 12. La lista de requisitos es similar a la que se encuentra en 1 Timoteo 3, 1 a 7, con sola una poca diferencia que hemos visto. Realmente aquí podemos ver en esta enseñanza los requisitos que tienen los ancianos, los obispos, los pastores para ejercer. Y realmente tenemos que ver claramente, como dice, que deben tener hijos creyentes. Hoy en día vemos que en muchas iglesias pues hay pastores que dicen que Dios lo llamó al pastoreo y montan su iglesia, pero realmente así no nos habla la palabra. La palabra nos habla de que buena obra desea el que anhela el pastoreado, dice 1 Timoteo 3:7, lo puede leer, 3:1 al 7. Si usted anhela pastoreado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, lo mismo que estamos mirando aquí. No es cuestión de que el Señor me llamó al pastoreo, usted tiene que tener los requisitos que están aquí. Y pudimos ver también de que el hombre ha sido llamado para pastorear las iglesias, y que no solamente es un pastor, sino pastores, como hemos visto. Por eso dice Pablo a Tito en 1:5 de Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, plural, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gracias por su sintonía. Espero que usted pueda confronte su Biblia, busque la Biblia, téngala ahí, lea hasta que pueda entender lo que el Señor, cómo el Señor quiere que la iglesia de su iglesia que Él fundó, su iglesia que Él dejó, su iglesia que Él murió por ella, quiere que funcione. Gracias por su sintonía. Espero que usted tenga su Biblia ahí y, como he dicho, usted vea todo lo que se ha dicho aquí y que realmente nosotros vamos a venir después con lo que es la tarea de los ancianos. Ya hemos visto cómo hay que establecerlo, dice Pablo a Tito. Entonces vamos a ver la tarea de los ancianos y los falsos maestros censurados. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye. Sigamos con Jesús.